Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de Escuela Sabática para este segundo trimestre del año 2025 y hemos llegado a la lección número 13, que es la lección final precisamente para este trimestre, que es para el 28 de junio de 2025, y hemos estado estudiando a lo largo de todo el trimestre alusiones, imágenes y símbolos, y el tema realmente fundamental ha sido cómo estudiar la profecía bíblica. Y esta lección número 13 se titula Imágenes del fin. Es la última del trimestre y este día jueves 26 de junio el título es Ciro el ungido. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el estudio de la palabra de Dios, los voy a invitar a que ahí donde nos encontramos, inclinemos reverentemente el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos. Te agradecemos, Señor, porque a pesar de nuestras rebeldías, de nuestra desobediencia, Señor, tú eres maravilloso y nos das más bendiciones de las que merecemos, Señor. Y sobre todo la bendición más grande que nos pudiste haber dado es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús derramada en la cruz del Calvario, por medio de la cual podemos ser perdonados de nuestros pecados, son lavados y echados en lo profundo de la mar. Y esa gracia maravillosa a la cual aceptamos por medio de la fe es la que nos lleva y el camino hacia la salvación. Gracias, Señor, porque esa salvación es únicamente por gracia, pero se refleja en nuestras obras, por amor a ti, en nuestra obediencia a tus mandamientos, preceptos y estatutos. Gracias, Señor, por haber permitido que nuestro Señor Jesús viniera a tabernaculizar con nosotros, se hizo humano y habitó entre nosotros y nos mostró tu gloria, la gloria que le pertenece como unigénito del Padre, y el Señor estuvo lleno de gracia y de verdad. Toda esa gloria que tuvo contigo desde antes de la fundación del mundo se mostró acá y nos mostró tu verdadero carácter, Señor, que es un carácter de amor, pero también un carácter de justicia. Gracias te damos, Señor, también por el Espíritu Santo, el fiel consolador que nos guía hacia toda la verdad, y te rogamos que nos guíe en este estudio para poder entender, y no solamente entender, sino que poner en práctica lo que estamos aprendiendo y lo que hemos aprendido a lo largo del trimestre y lo que continuemos aprendiendo con el estudio de tu palabra, porque tu palabra será la luz que nos guía hasta el final, Señor, cuando tú vengas, Señor Jesús, en las nubes de los cielos, por todo tu pueblo remanente. Gracias, quédate con nosotros, perdona nuestros pecados, te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en la lección número 13, que es la lección final, como les decía, imágenes del fin, y este día jueves 26 de junio se titula Ciro el ungido, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué estamos hablando de un rey pagano? La verdad es que hemos estado hablando de reyes paganos, no solamente Ciro, sino Nabucodonosor, y ambos se mencionan en este día. Y entonces acá la historia nos ha llevado en una secuencia y nos llevó a la historia de Belsasar, que era el nieto de Nabucodonosor, que fue el designado para que el reino cayera mientras él estaba al frente como corregente, y fue conquistada Babilonia. Y ahí literalmente las aguas del río Éufrates literal, fueron secadas para que el ejército medo-persa, el ejército persa, pudiera penetrar por debajo de la muralla, por donde entraba el río fue, el cauce fue desviado y literalmente quedó tierra seca para que pudiera entrar el ejército, abrir las puertas y conquistar Babilonia, y ya pasaba el tiempo de la cabeza de oro y de ese león, el león que aparece luego en Daniel 7, daba paso hacia el pecho y los brazos de plata, que era el reino medo-persa, que en Daniel 7 era un oso con tres costillas en su boca, y uno de sus lados estaba más levantado que el otro, y eso significaba que el imperio medo-persa, una parte del imperio era más fuerte que la otra. Pero en fin, era el imperio
imperio medo-persa, el cual conquistó a Babilonia, y Ciro es uno de los, se convierte luego en rey, porque quien iba al frente como rey cuando fue conquistada Babilonia era Darío, pero luego Ciro se convierte en rey y Ciro es llamado el ungido. Y acá no aparece el versículo, pero yo sí lo voy a compartir con ustedes, donde la palabra de Dios lo llama ungido es en el libro de Isaías, el otro profeta mayor. Vamos a ir al libro de Isaías 45 y el versículo 1. Isaías 45, 1. Y en la versión Reina Valera del 60, esta sección se llama Encargo de Dios para Ciro. Y en la versión Dios habla hoy se titula El Señor confía una misión a Ciro. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que Dios utilizaba reyes paganos para hacer su voluntad? Y la respuesta es, Dios está en control, hermanos. Pareciera que este mundo es un desastre, precisamente las noticias que vienen de Medio Oriente en este conflicto que se está dando entre Israel e Irán son alarmantes, pero no, realmente, hermanos, confiamos en que Dios tiene el control y que Él está llevando todo al término que Él ha decretado en su palabra. Y todo se va a dar tal y como está en la palabra de Dios, hermanos. Así es que no nos preocupemos por lo que esté sucediendo. Dios está en control, así como estaba en control de estos reinos que fueron reinos poderosos en su tiempo. Y uno de esos reinos, Babilonia, fue utilizado para derramar el juicio de Jehová sobre su pueblo apóstata. Ya Israel había sido llevado cautivo por los asirios y Judá había caído también en la apostasía y por eso Dios utilizó a Babilonia. Pero ahora estamos viendo primero a Ciro y aquí en Isaías 45:1 dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Hermanos, cuando Dios abre puertas, estas no se cierran. Las únicas que se cierran son cuando Dios así lo decide, como por ejemplo la puerta del arca de Noé. Dios la cerró y nadie pudo entrar. Y muy pronto, hermanos, se va a cerrar la puerta de la gracia y nadie va a poder abrirla. Y entonces sí, ya estaremos en la recta final para la segunda venida de nuestro Señor Cristo Jesús. Así que acá Dios llama a Ciro su ungido en el libro de Isaías, que es un libro profético. Y acá, ahora sí vamos al libro segundo de Crónicas, el capítulo 36, 22 y 23. Ahora viene el encargo específico que Dios le dio a Ciro. Mas al primer año de Ciro, leo en segundo de Crónicas 36, 22 en la versión Reina Valera del 60, dice, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Me gusta cómo este versículo lo traduce la versión Dios habla hoy. Lo leo. Dice, Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente. El Señor Dios de los cielos ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, que está en la región de Judá. Así que a cualquiera de ustedes que pertenezca al pueblo del Señor, que el Señor su Dios lo ayude y váyase allá. Entonces acá Ciro es un instrumento, este rey pagano, poderoso en su tiempo, es un instrumento en las manos de Dios precisamente para sentar las bases para que el templo pueda ser reedificado, Israel pueda levantarse nuevamente, para que esté listo para la primera venida de nuestro Señor Cristo Jesús. Dios todo lo hace perfecto, hermanos. Él estaba sentando las bases para que nuestro Señor Jesús pudiera venir y cumplir con su ministerio. Y este mismo decreto de Ciro se encuentra en el libro de Esdras,
capítulo 1 y versículos 1 al 4. Lo voy a leer porque lo amplía un poquito en el libro de Esdras. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y la casa de Dios, la versión Dios se lo hoy la traduce como templo de Dios en Jerusalén. Entonces, nuevamente vemos acá la repetición de esto. Pero también Jeremías, fíjese que aquí es bien importante que notemos, y la lección también así lo pregunta. Dice en la pregunta, lee segundo de Crónicas 36, 22 y 23. ¿En qué se parece la historia de Ciro y la de Nabucodonosor? Pues ya vimos que ambos eran reyes paganos. Ambos fueron utilizados por Dios. ¿Y en qué difieren? Difieren en que Nabucodonosor fue utilizado para destruir el templo y llevar cautivo a Israel, para ejecutar los juicios de Dios sobre esa nación que se había tirado a la idolatría, había apostatado completamente de la verdad. En vez de ser un ejemplo, habían tomado todas las costumbres de los pueblos paganos que los rodeaban y estaban adorando a todos sus dioses. Así es que, ¿en qué difieren la historia de Ciro y de Nabucodonosor? Nabucodonosor fue utilizado para destruir Jerusalén y llevar cautivo al pueblo de Israel y destruir el templo. Y Ciro fue utilizado para liberar a los judíos y ayudarles a reconstruir el templo y reconstruir Jerusalén. Así es que uno ejecuta los juicios de Dios y el otro también ejecuta la salvación que Dios envía a su pueblo para que puedan regresar y su voluntad pueda cumplirse con la primera venida de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es la importancia del decreto? Pues esa precisamente, de que sin ese decreto los judíos no hubieran podido regresar, Israel no se hubiera podido levantar nuevamente, Judá, el templo no hubiera existido y no se hubieran sentado las bases para que viniera nuestro Señor Jesús y naciera en una ciudad que ya estaba, digamos, funcionando cuasi normalmente, porque realmente siempre estaban sujetos al imperio de ese tiempo, que era en ese caso la Roma. Era la Roma pagana imperial, todavía no hemos llegado a la Roma papal. Entonces, ¿cómo influyó en la primera venida de Jesús siglos más tarde? Pues sentó las bases, precisamente. Entonces vamos a ver cómo llama Dios a Nabucodonosor, para que veamos que también la Biblia dice que Dios lo está utilizando. Jeremías también es el que habla acerca de eso. Jeremías 27, capítulo 27 y versículo 6 dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Entonces, Nabucodonosor, Dios lo llama su siervo. Y hermanos, Nabucodonosor finalmente reconoció el poder de Dios y se arrepintió. Y muchos eruditos piensan que Nabucodonosor va a estar en el cielo cuando nuestro Señor Jesús va a ser llevado al cielo, va a resucitar en la primera resurrección y va a ser llevado al cielo cuando nuestro Señor Jesús venga por segunda vez. Por ese testimonio maravilloso que encontramos en Daniel 4, donde Nabucodonosor reconoce finalmente la soberanía de Dios después de haber sido tirado con las bestias por 7 años. Entonces, hermanos, aquí encontramos dos reyes paganos, uno que ejecuta los juicios de Dios, destruye Jerusalén, destruye el templo y lleva cautivo a todo el pueblo de Judá. Y encontramos a otro rey pagano que revierte la cautividad, libera al pueblo, les da los recursos, los envía a Jerusalén para reconstruir el templo y reconstruir la ciudad y las murallas, para que se sentaran las bases
para que Jesús pudiera venir siglos más tarde, como está mencionando la lección. Realmente acá dice que Sirio es un tipo de Jesús, pero realmente no es una representación perfecta, como dice acá. Sí, es un liberador, pero realmente el liberador por excelencia es nuestro Señor Jesús, quien nos liberará al final. Y estábamos a lo largo de esta semana también, precisamente el día miércoles vimos la sexta plaga y quiero nuevamente volver sobre ella porque hay una situación muy interesante sobre esa. Leo Apocalipsis 16 del 12 al 16 y la plaga realmente solo es el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Acá ya en esta parte, hermanos, es toda simbología escatológica, es simbología para el tiempo del fin. Y ya no estamos hablando de la Babilonia literal como en el tiempo de los medos y persas, sino que estamos hablando de la Babilonia espiritual, que es la gran ramera, que se sienta sobre muchedumbre, pueblos, lenguas y sobre una gran muchedumbre. Y precisamente así como el río Éufrates era el que alimentaba y permitía que Babilonia fuera inexpugnable, todas estas muchedumbres, tribus, lenguas, pueblos, naciones, reinos que sirven a la gran ramera, que son parte de la Babilonia espiritual, se van a secar. Y precisamente la Babilonia se va a quedar sola. Y los mercaderes de la tierra se van a apartar, los reyes de la tierra se van a apartar, y finalmente, como leímos en en otros versículos de Apocalipsis, todos estos grandes se van a esconder en las peñas y en las cuevas y les van a decir a las piedras, caed sobre nosotros para que nos escondáis de aquel que está sentado sobre el trono, Dios, y de la ira del Cordero de Jesús. Ellos saben perfectamente quién es el que viene en las nubes de los cielos. Y la Biblia también lo predice cuando dice, y verán al que traspasaron. O sea que en esa resurrección también van a resucitar aquellos que crucificaron a Jesús. Todos los que estuvieron involucrados en esa muerte injusta, en esa crucifixión, en esos juicios falsos, van a resucitar, van a ver al Señor Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Pero acá hay como un interludio. A partir del versículo 13, ya no es parte de la plaga, sino que aquí nos está diciendo qué es lo que va a suceder. Y dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí detengámonos un momento, hermanos. ¿Por qué ranas? Esto está en directa relación con las plagas en Egipto. ¿Por qué la plaga de ranas fue tan terrible? Porque las ranas estaban por todas partes. Estaban en las camas, en las recámaras de reales, en las mesas, en las cocinas, en las alacenas, en todas partes. Fue algo terrible y son espíritus y son las ranas, recordemos que no son animales muy limpios. Entonces también aquí lo llama tres espíritus inmundos a manera de ranas. Y estos son espíritus, al igual que las ranas, van a estar por todas partes, hermanos, excepto no podrán engañar al pueblo remanente de Dios que sigue al Cordero por donde quiera que va. Y dice el 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Acá, hermanos, no son las ropas literales que nosotros vestimos, sino que es el manto de la justicia de Jesús. Tenemos que vestirnos con ese manto de justicia porque nosotros, todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia, como dice Isaías. Entonces, tenemos que vestirnos con esas ropas maravillosas, con ese manto de justicia de nuestro Señor Jesús, y eso
nos permitirá velar y guardar nuestras ropas para no andar desnudos espiritualmente. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. También es un lugar simbólico, hermanos. Este es un valle que está precisamente al pie son tres montes y uno de los montes es el Monte Carmelo. Y nuevamente el Monte Carmelo está relacionado con en la época de los reyes y Elías, cuando llevó ahí los profetas de Baal y a los profetas de Acera y el pueblo tuvo que escoger entre si seguir a Dios o seguir a Baal. Y al verdadero Dios, y finalmente Elías demostró que el único y verdadero Dios es Jehová, nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo, la deidad, porque realmente allí se dio la demostración que cayó fuego del cielo y consumió el sacrificio que Elías había puesto en el altar hecho con 12 piedras. Y hasta lamió las aguas que le habían echado alrededor habían cavado alrededor una hondonada y habían llenado de agua y también el agua había caído sobre el holocausto. Y realmente, hermanos, esta última batalla del gran Dios Todopoderoso es la batalla que se aproxima para nosotros, el pueblo remanente de Dios, a quien vamos a adorar. Si vamos a adorar al verdadero Dios en el verdadero día de adoración, que es el sello de Dios en nuestras frentes y en nuestros corazones, en nuestras manos, eh, o si vamos a tener la marca de la bestia. Hermanos, realmente hemos llegado de una manera extraordinaria al final de este trimestre y el llamado es para prepararnos. Ese ha sido precisamente todo el llamado a prepararnos. Dios está utilizando a personajes extraordinarios, insospechados, así como utilizó a estos dos reyes paganos para llevar adelante su obra maravillosa para poder llevar a su pueblo hasta el tiempo del fin y que al final podamos ser salvos cuando se muestre Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y como dice eso dice en Daniel 12:1. Y como dice también en Daniel 7, donde encontramos precisamente las escenas del juicio preadvenimiento que hemos estado estudiando también este trimestre, el reino será dado a los santos del Altísimo. Así que hermanos, mantengámonos firmes, mantengámonos confiados, con la fe puesta en Dios, sabiendo que tomados de su mano, seguiremos avanzando en este camino hacia la Canaán celestial. Que Dios les bendiga grandemente.